Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar de los arándanos. Los arándanos son aquellos frutos que provienen del arbusto Vaccinium, que pertenece a la familia de las ericáceas, de la que también forman parte madroños, galluvas y brezos. El arándano también es conocido por el nombre de mirtilo, Vaccinium myrtillus, una fruta que tiene propiedades astringentes porque contiene tanino. A su vez también posee otras características antidiarreicas, hipoglucemiantes y antisépticas. Su nombre procede de la flor del arbusto, que a mediados de junio ven la luz unas bonitas flores blancas con tintes rosáceos. Una vez se han desprendido los pétalos de las flores, pueden apreciarse pequeños nódulos verdes que maduran hasta el otoño, antes de cosecharse. Las bayas nacen en arbustos pequeños, plantados en áreas parecidas a socavones, estancos llenos de gravilla, tierra o arcilla. No es habitual que se planten para su producción, sino que suelen recolectarse de plantas silvestres directamente. Sus dos métodos de cosecha son la seca y la húmeda, siendo esta última el sistema más utilizado hoy en día. Este fruto crece silvestre en puntos del hemisferio norte, concretamente sus muchas variedades proceden de las zonas tan dispares como Estados Unidos, Canadá, el norte de Europa y la zona boreal de Asia, aunque también hay especies tropicales en regiones tan distantes como Madagascar y Hawái. En Europa abundan especialmente en Escocia, Polonia e Irlanda. En Islandia prácticamente es la única fruta silvestre que se puede encontrar. Según se avanza hacia el sur europeo debemos buscarlos en zonas de montaña y en suelos húmedos. Los arándanos comunes o mirtilos constituyen una fuente de salud inigualable, como demuestra el hecho de que se encuentran en la apreciada lista de los superalimentos, seguida por millones de personas en todo el mundo. Variedades de arándano. En los países del centro y del norte de Europa existe gran tradición de cosechar estas sabrosas bayas de plantas silvestres en el monte, y con cuyos frutos terminarán elaborándose mermeladas, confituras y jaleas caseras. En España también pueden encontrarse arándanos en las montañas del norte, de los Pirineos a Galicia, así como por el sistema ibérico, Guadarrama y Sierra Nevada, siempre por encima de los 900-1300 metros de altitud. Existen unas 172 especies de arándanos distintas en todo el mundo, y entre algunas de las que se conocen de manera habitual están el arándano común, o también conocido como el arándano azul, que lleva por nombre científico Vaccinium myrtillus. El arándano negro, de nombre científico Vaccinium oleaginosum. Y el arándano rojo, que tiene de nombre científico Vaccinium vitis idaea. Propiedades nutricionales de los arándanos. Una porción comestible de 100 gramos de arándanos está compuesta a nivel nutricional por 57 kilocalorías, 0,74 gramos de proteína, 0,33 gramos de grasa, 14,49 gramos de carbohidrato, 1 miligramo de sodio y 77 miligramos de potasio. Los arándanos son ricos en vitaminas como la vitamina A, vitamina C y vitaminas del grupo B, con una amplia diversidad de minerales esenciales como calcio, fósforo, magnesio y manganeso, y con un alto contenido de potasio, 77 miligramos. El arándano es un alimento libre de grasas y sodio. No tiene colesterol. Además, contiene flavonoides y taninos. Gran concentración de antioxidantes. Estudios realizados en la Universidad de Clemson y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos califican al arándano como el alimento de mayor poder antioxidante entre 40 vegetales analizados. El poder antioxidante es debido a la acción combinada de sus ácidos orgánicos y a las 15 antocianinas que le confieren su peculiar color, y entre las que destacan la mirtilina, la cianidina, la definidina, la malvidina, la peonidina, la petunidida. Todos estos compuestos les confieren excelentes propiedades para fortalecer el sistema inmunológico, lo que se traducirá en una mayor resistencia frente a las enfermedades y el envejecimiento. Beneficios de los arándanos para la salud. Los beneficios que proporcionan los arándanos a nuestro organismo son una estupenda fuente de antioxidantes. Esta característica es lo que confiere a los arándanos su tonalidad, de la que es causante un grupo de flavonoides denominado antocianina, con potente poder antioxidante, siendo una de las frutas que más destacan en este sentido.
Los antioxidantes que contienen nos ayudarán a prevenir el estrés oxidativo y junto con las propiedades antiinflamatorias asociadas también a los arándanos, nos permitirán gozar de una mejor salud, protegiendo el corazón, combatiendo las enfermedades cardiovasculares, previniendo el accidente cerebrovascular y reduciendo el colesterol. Regulan la presión arterial. Comer una porción de arándanos a la semana nos proporciona un 10% menos de posibilidades de desarrollar hipertensión. Alto valor nutritivo. No en vano, la que tenemos entre manos es una fruta baja en grasas y sodio, libre de colesterol, rica en fibras y que actúa como tónico, diurético y astringente. Por si todo esto fuera poco, es refrescante y posee vitamina C y vitamina K. Potencian la memoria. Consumir arándanos es una sencilla y rica manera de mantener el cerebro en buen estado, incluso durante la vejez, pues sus flavonoides potencian la memoria, mejoran el proceso de aprendizaje y otras funciones cognitivas, reducen el riesgo de padecer enfermedades como Parkinson o Alzheimer y preservan al cerebro de la nociva acción de los radicales libres. Previenen la cistitis y las enfermedades de las vías urinarias en general. El efecto terapéutico se debe a las proantocianidinas existentes en el arándano rojo. La mayoría de las infecciones urinarias son producidas por la bacteria Escherichia coli. El arándano rojo impide que se adhiera a las paredes del tracto urinario. Ayudan a proteger frente a las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Su riqueza en un tipo de fitoquímicos llamados polifenoles previene patologías que se asocian con el síndrome metabólico, lo que incluye las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Contribuyen a la salud ocular. Los compuestos que se encuentran en los arándanos, como las antocianinas, aumentan las habilidades visuales, lo que hace que la visión mejore. Existe un estudio desarrollado en Italia que demuestra que las antocianinas, junto con el efecto de la vitamina E, fueron capaces de detener la progresión de cataratas en un 95% de las personas que se sometieron a él, las cuales se encontraban en la etapa temprana de la enfermedad. Retrasan los efectos de la vejez. Un alimento que en nombre de los expertos estaría a prueba de edad y que mantendrá la apariencia de nuestra piel más joven durante años, convirtiéndolo en el elixir de la eterna juventud. Ayudan a las dietas de adelgazamiento, con un alto poder nutritivo, bajo aporte calórico, bajos en azúcares, ricos en fibra y antioxidantes. Los arándanos son el aliado perfecto en las dietas de adelgazamiento y la clave de este poder adelgazante es la fibra. ¿Cómo conservar los arándanos? Los culpables principales de que las bayas se echen a perder son las bacterias y las esporas de moho que se desarrollan con facilidad, sobre todo en los ambientes húmedos. Para conservar los arándanos en la nevera requieren que sigamos una serie de consejos para que no se estropeen antes de tiempo. La recomendación primordial que puedo dar es que no laves los arándanos hasta el momento mismo en que vayas a utilizarlos, si bien existen distintas formas de conservarlos por más tiempo. Si quieres mantenerlos en buen estado más tiempo, puedes seguir estas pautas. Lávalos con vinagre. Retira las bayas que vengan estropeadas de la tienda, así como los restos de tallos, hojas pequeñas y ramitas. Llena un plato hondo o cuenco con una mezcla de agua y vinagre, cuya proporción sea de 3:1. Añade los arándanos y remueve a mano con suavidad. Enjuágalos bien suavemente bajo el grifo de agua fría, para eliminar cualquier rastro de aroma de vinagre. Procura que el chorro no salga muy fuerte. Sécalos utilizando varias capas de trapo absorbente o papel de cocina bien limpio y pásalos sobre ellos suavemente hasta que no quede ni gota de agua para que no se estropeen en el transcurso del proceso. ¿Cómo congelarlos? Para ello, una vez que hayas seguido todos los pasos, puedes poner los arándanos en una bandeja de cristal extendiéndolos bien para que no se peguen unos a otros cuando se congelen. Debemos congelarlos durante 3 horas y pasado ese tiempo extraer la bandeja y se deben guardar en una bolsa de congelar prevista de cierre, intentando que no quede aire para que los arándanos no se quemen por congelación. No olvides ponerles la fecha. Por último, colócalos en una zona del congelador en la que puedan permanecer a salvo de golpes, para lo que será mejor que utilices un recipiente de cristal o plástico rígido. ¿Cómo consumirlos? Al comprar arándanos azules, comprueba que los frutos están duros al tocarlos, con una tonalidad intensa entre azul y negro, y siempre cubiertos de una especie de polvillo blanco indicativo de que son frescos. Igualmente tienes la posibilidad de encontrar arándanos secos o deshidratados, otra delicatessen de la que podrás disfrutar todo el año.
Añádelos a tus ensaladas y le darán un toque especial y las harán muy saludables. Puedes hacer nutritivos y deliciosos batidos con leche o yogur. También refrescantes y saludables infusiones, zumos o jugos de arándanos o mezclándolos con otros frutos rojos del bosque. Puedes incorporarlos como ingredientes de repostería para hacer ricas tartas. Seguro que encontrarás múltiples maneras de incorporarlos a tu dieta y de esta forma enriquecerla con este superalimento. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.